Buenas noches, pueblo de Dios, que el Señor te continúe bendiciendo grande y ricamente. Bueno, esta noche quería saludarles, espero que hayan pasado un feliz año nuevo, que Dios los bendiga muchísimo. Hoy quería darles una palabra que Dios puso en mi espíritu, que hablaba de algo muy importante. Nosotros dejamos de crecer espiritualmente, nosotros dejamos de avanzar en el reino de Dios, aún en el mundo, cuando dejamos de obedecer a Dios. Esta palabra llegaba a mi vida y me trae a la mente un pasaje, el pasaje donde se habla del rey Saúl y del rey David. En el pasaje se habla de que el rey Saúl había sido ungido por Dios, había sido llenado de la presencia de Dios, había profetizado, Dios lo había llamado a ser rey, lo había sacado de la tribu más pequeña, de la gente más humilde, y lo había llevado a la grandeza. Sin embargo, a veces nos pasa que Dios nos entrega cosas hermosas, cosas grandes a muchas personas, y de repente porque Dios los pone en una posición de autoridad o Dios los coloca en una posición de liderazgo, en una posición económica alta, las personas se llenan de soberbia y se olvidan de Dios y se olvidan de aquellas personas que los ayudaron, que los apoyaron cuando empezaron, ¿verdad? Entonces, eso le pasó al rey Saúl. Sin embargo, pues el rey Saúl nunca se arrepintió, nunca buscó al Señor y al final terminó como nosotros conocemos en la Biblia, terminó destruido, terminó muerto en el campo de batalla. Sin embargo, Dios levantó un hombre llamado David también que tuvo una historia parecida a la de Saúl, con la diferencia de que cuando él cayó, cuando él pecó, él buscó a Dios, él se arrepintió. Entonces, y decidió obedecer a Dios, aun cuando él había desobedecido, él decidió obedecer a Dios. Eso hizo que Dios moviera su mano para restituir su reino, para restituir su llamado, para restituir su ministerio, porque David tenía una característica que no tenían otros hombres de Dios, que él representaba de alguna forma al Cristo, porque él era rey, él era sacerdote, porque entraba en la presencia de Dios. Él era profeta porque dejó escrito el libro de los Salmos y dejó escrito libros que son proféticos. Y aparte de eso, era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces Dios resonaba esto en mi vida y decía, cuando nosotros dejamos de crecer espiritualmente, cuando dejamos de obedecer a Dios.